Desde detener una guerra hasta inspirar la democracia. Hoy conocerás 7 historias reales que demuestran cómo el fútbol ha sido mucho más que un deporte. Yo soy Luis y prepárate para conocer nuevas historias del fútbol. Era 1969 y Pelé, ya considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, jugaba para el Santos de Brasil. El equipo tenía una agenda de partidos en África y jugarían en Nigeria, donde el fútbol comenzaba a crecer en popularidad. El problema es que aquel país estaba en plena guerra de Biafra, una guerra civil que no solo dejó cientos de miles de muertos, sino que fracturó profundamente a la nación nigeriana. Según cuentan los relatos, el Santos jugó un partido ante la selección local, y se dice que durante la estancia de Pelé en Nigeria, las partes en guerra acordaron un cese al fuego temporal. El fútbol se convirtió en un evento tan importante que ambos bandos dejaron de lado las armas para disfrutar del partido, logrando que, aunque fuera por un breve momento, la guerra se detuviera. Esta historia ha sido contada en muchas ocasiones y aunque algunos historiadores han debatido sobre la duración y la magnitud del cese al fuego, el hecho es que Pelé, usando al fútbol como su medio, unió a un país dividido por la guerra. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Kiev fue ocupada por las fuerzas nazis. Muchos de los jugadores del Dinamo Kiev quedaron sin trabajo y en condiciones precarias debido a la ocupación. Sin embargo, varios de estos futbolistas, en lugar de rendirse, decidieron formar un nuevo equipo llamado FC Start. A pesar de las dificultades, el FC Start comenzó a destacar rápidamente en una liga local, ganando todos sus partidos. Pero desafortunadamente, las victorias comenzaron a incomodar a las autoridades nazis, que veían como un equipo formado por ucranianos acababa con los equipos alemanes. Para poner fin a estas derrotas, los nazis organizaron un partido entre su equipo y el FC Start, esto con el objetivo de demostrar la supuesta superioridad alemana. A pesar de la presión y las amenazas, el FC Start no cedió y ganó el partido 4-1. Pero la humillación no quedó ahí, porque los nazis intentaron nuevamente derrotar a los ucranianos, esta vez reforzando su equipo con soldados mejor entrenados. Pero como era de esperarse, una vez más el FC Start los venció con un aplastante 6-0. En este momento los ucranianos ya habían jugado demasiado con la paciencia de los nazis, hasta que llegó el 9 de agosto de 1942, cuando se jugó el famoso partido de la muerte. Antes del encuentro, los jugadores del FC Start fueron advertidos que si ganaban serían ejecutados, pero mostrando una valentía sin igual, decidieron desafiar la amenaza y derrotaron al equipo nazi 5-3. Tras esa última derrota, los nazis cumplieron sus amenazas. Días después, varios jugadores del FC Start fueron arrestados, torturados y enviados a campos de concentración. Hoy en día, los jugadores del FC Start son recordados como héroes en Ucrania, con monumentos que honran su coraje y resistencia. Esta historia muestra que el fútbol puede ser mucho más que un juego, ya que muchas veces también puede ser un símbolo de resistencia y un medio para luchar por la libertad frente a la opresión, así como lo demuestran estos jugadores que prefirieron morir antes que seguir viviendo de rodillas. En 1917, Inglaterra estaba sumida en la Primera Guerra Mundial. Mientras los hombres eran enviados al frente, las mujeres tomaron su lugar en las fábricas y no solo eso, comenzaron a formar equipos de fútbol. Fue en medio de este escenario caótico que el fútbol femenino comenzó a ganar fuerza. Uno de los equipos más conocidos fue el Dicker Ladies FC, formado por trabajadoras de una fábrica de municiones en Preston. Pero estas jugadoras no solo querían patear el balón, su intención era ayudar a quienes más lo necesitaban. Así que decidieron organizar partidos benéficos para recaudar fondos destinados a los soldados heridos y sus familias. El fútbol, que para muchos era solo un entretenimiento, se convirtió en un medio para hacer frente a la tragedia.
El 26 de diciembre de 1917, el Dicker Ladies jugó un partido histórico en el estadio Goodison Park, donde más de 50.000 personas se reunieron no solo para ver fútbol, sino para apoyar una causa mayor, los heridos de la guerra. La prensa no tardó en elogiar tanto la calidad del juego como el coraje de estas mujeres, que demostraron que incluso en tiempos tan oscuros, el fútbol podía iluminar el camino. Y bueno, después ocurriría algo trágico con el fútbol femenino, pero eso ya es tema para otro video. El jugador español Juan Mata es conocido no solo por su calidad dentro del campo, sino también por su compromiso fuera de él. En 2017 lanzó la iniciativa Common Goal, un proyecto que invita a futbolistas de todo el mundo a donar el 1% de sus salarios a organizaciones benéficas que utilizan el fútbol para impulsar el cambio social. La idea es que el fútbol, con su enorme alcance y recursos, pueda tener un impacto positivo en comunidades desfavorecidas, especialmente en tiempos difíciles. A lo largo de los años, varios jugadores y entrenadores se han sumado a esta iniciativa, mostrando que el fútbol no solo es un deporte, sino también una plataforma para mejorar vidas y ayudar a los que más lo necesitan. El 8 de octubre de 2005, Costa de Marfil venció 3-1 a Sudán, sellando su clasificación al Mundial de Alemania. Sin embargo, este no fue un partido cualquiera. Costa de Marfil llevaba 4 años inmersa en una brutal guerra civil, con el país dividido en dos, el norte controlado por los rebeldes y el sur bajo el dominio del gobierno. En medio de este conflicto, el fútbol se había convertido en el único espacio donde las armas se guardaban, al menos temporalmente. Y aquí es donde aparece Didier Drogba, no solo como una estrella del Chelsea, sino como un símbolo de esperanza y unidad para su nación. Después de aquel decisivo partido de clasificación a la Copa del Mundo, Drogba reunió a sus compañeros, los hizo arrodillarse y pronunció uno de los discursos más poderosos jamás dados por un futbolista. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut plus ça. Las palabras de Drogba resonaron entre los líderes de ambos bandos, y desde ese momento se comenzó a trabajar por la paz. Más adelante, Drogba logró reunir a los representantes de ambos lados del conflicto, comprometiéndolos a trabajar por la reconciliación frente a las cámaras. El impacto de Drogba fue más allá del fútbol, porque en 2007, tras años de esfuerzos, se logró el alto al fuego, consolidando un solo gobierno en Costa de Marfil. Y esta es la historia de cómo Drogba no solo llevó a su equipo al mundial, sino que usó al fútbol para unir a una nación dividida. Ahora hablemos de la Guerra del Fútbol, un evento que protagonizan El Salvador y Honduras. En 1969, estos dos países ya tenían muchos problemas entre ellos: migración, economía y una relación cada vez más tensa. Y aunque parezca increíble, lo que terminó desatando el conflicto fue un partido de fútbol. Todo empezó con los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 1970. El Salvador y Honduras se enfrentaron en una serie de 3 partidos, pero lo que debía ser una competencia deportiva se transformó en algo mucho más serio. El primer partido fue en Honduras, ganaron 1-0 y hasta ahí todo normal, pero las tensiones empezaron a subir. Los hinchas hondureños atacaron a los salvadoreños que vivían en el país, lo que encendió aún más los ánimos. El segundo partido se jugó en El Salvador y El Salvador ganó 3-0. Fue una victoria enorme y con celebración por todo lo alto. Pero en Honduras las cosas se ponían cada vez más feas. La violencia crecía y los medios no ayudaban, ya que alimentaban el conflicto entre los dos países.
El tercer y decisivo partido fue en México. Esta vez El Salvador ganó 3-2, asegurando su lugar en la Copa del Mundo. Pero lejos de calmar las cosas, la situación explotó. Solo 2 semanas después, el 14 de julio de 1969, El Salvador lanzó un ataque militar contra Honduras. Así comenzó la famosa Guerra del Fútbol, un conflicto que apenas duró 4 días, pero que dejó cerca de 2000 muertos y miles de desplazados. Aunque el conflicto no fue solo por el fútbol, ya vemos que los partidos sirvieron para desencadenar la violencia que llevaba acumulándose durante años. Este acontecimiento nos muestra que el deporte, especialmente el fútbol, puede tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos, ya que lo que empezó como una serie de partidos se convirtió en un conflicto real que afectó a miles de vidas. En los años 70 y principios de los 80, Brasil vivía en una dictadura que controlaba al país de manera autoritaria. La gente vivía con miedo y las decisiones importantes eran tomadas por unos pocos. En medio de este clima de tensión, surgió una figura que nadie esperaba. Hablamos de Sócrates, un futbolista brillante, pero también un pensador profundo y apasionado por la política. Sócrates jugaba en el Corinthians, uno de los clubes más importantes de Brasil, y fue allí donde se gestó algo extraordinario, la democracia corintiana. La idea era tan sencilla como revolucionaria. Todas las decisiones del club, desde las tácticas hasta los fichajes, se tomarían de manera democrática. No solo votaban los jugadores, sino todo el personal, incluidos entrenadores y hasta el equipo de limpieza. En un país donde la democracia no existía, el movimiento que ideó Sócrates era más que una forma de gestionar el club. Era un mensaje claro y desafiante hacia la dictadura. En cada partido, el Corinthians no solo buscaba ganar, sino que también llevaba un mensaje de esperanza a millones de brasileños. Los jugadores salían al campo con camisetas y pancartas que decían "Vote día 15", animando a la población a participar en las elecciones que, aunque controladas, eran un primer paso hacia la democracia. Finalmente, en 1985, el régimen militar comenzó a desmoronarse y Brasil dio sus primeros pasos hacia la democracia. Y aunque Sócrates no pudo ver caer a la dictadura completamente durante su carrera, su influencia fue crucial para despertar la conciencia política del pueblo brasileño. Y así es como Sócrates demostró que el fútbol no es solo un juego, sino una poderosa herramienta para luchar por la justicia y la libertad. Con el Corinthians inspiró a toda una generación y su legado perdura como prueba de que el deporte puede cambiar el curso de la historia. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, te invito a que veas este otro, te suscribas y nada. Un saludo a todos, un saludo a los viejos y nos vemos hasta la próxima.